Hoy vamos nosotros a compartir una palabra que está basada en Hebreos capítulo 6, verso 19. Vamos a hablar hoy bajo el título Firmes y Seguros. Firmes y seguros. En Hebreos 6, 19, la palabra de Dios nos dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Gracias, Señor, por esta palabra. Trae a tu pueblo, Señor, entendimiento de tu palabra revelada, Señor. El conocimiento necesario para poner por obra lo que hoy va a ser predicado, Señor. Y que tu gloria se haga manifiesta en nuestras vidas en el nombre de Jesús. Vamos a leer desde el versículo 17 de Hebreos en el capítulo 6. Dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso juramento, para que por medio de dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que nos hemos refugiado, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Aquí esta expresión, los que nos hemos refugiado para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros, esa palabra asirnos es la palabra fusionar. Asir como hacerse uno. Y hace mención a dos metales o referencia a dos metales que cuando se unen llegan a un tipo de aleación que al final no puede recomponerse. Un ejemplo de esto es el bronce, que es la combinación de cobre y estaño. Los ingenieros me pueden decir, ¿hay manera de devolver que vuelva a ser cobre, vuelva a ser estaño? ¿Verdad que no? Igualmente que una soldadura. Cuando usted coge una soldadura y usted le derrite con calor, usted le derrite algo que le solda, ya usted no vuelve a tener la barra de nuevo otra vez para atrás. Esta palabra asirnos significa fusionarse de tal manera que no se puede echar para atrás. No se puede devolver el hecho. Y dice el apóstol Pablo, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, interpuso juramento. ¿Cuál fue el juramento que Dios estableció? Vamos al verso 13 de Hebreos 6. Los que tienen Biblia la pueden buscar porque hoy vamos a compartir en muchos versículos de la Biblia al hablar de firmes y seguros. ¿Cuántos se sienten firmes y seguros en su fe? Yo me siento firme y seguro en mi fe. Yo estoy confiado de que yo veré la gloria de Dios. Que lo que veo aquí en la tierra como un destello de su gloria, yo lo veré en grande. Ya no veré el resplandor, ya yo veré la misma gloria de Dios. Y me quedan menos días para alcanzar eso. Cada día que pasa son menos días para verlo. Son menos días donde la presencia del Señor nos va a sorprender. Cada día que pasa son menos días de los que vamos a vivir aquí en la tierra, pero son también menos días de nosotros alcanzar la promesa que Dios nos ha hecho en Jesucristo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, si me pueden ayudar con Hebreos 6:13,
no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque nadie es superior a él. No pudiendo jurar por alguien mayor, dijo: de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado así con paciencia, alcanzó la promesa. Hemos estado hablando de la fe, pero la fe tiene que ser alimentada con la esperanza, porque la fe es hoy, pero si hoy yo creo algo y mañana dejo de creerlo, se perdió la esperanza. La fe es hoy. Yo creo hoy lo que será mañana. Yo creo hoy lo que será mañana. Abraham creyó y por eso fue justificado por su fe. Y creyó contra toda esperanza, como vamos a ver más adelante en un versículo. Dice: cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo. ¿Y qué juró? Dice, y habiendo, el verso 14, él dijo: te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dos cosas le prometió: bendición y multiplicación. Serás bendito, serás grande, pero a su vez yo multiplicaré. ¿Qué multiplicó Dios en Abraham? Multiplicó riquezas, multiplicó hijos, descendencia, lo multiplicó todo, porque él creyó. Nuestra fe es una fe completa en Dios y por eso podemos estar firmes y seguros, porque hemos creído en el Dios que es la representación real del Dios vivo, Jesucristo. Hemos creído en aquel que es el resplandor de la misma gloria de Dios. Y dice el verso 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el juramento interpuesto para confirmación pone punto final a toda disputa. Fíjese que aquí no se habla de que nosotros debemos jurar. Lo que se habla es de que la ley exige que hay que rendir cuentas a las autoridades. Cuando aquí se habla de jurar delante de alguien superior, se está hablando de una autoridad, que puede ser un juez, que puede ser alguien que exige de nosotros alguna declaración. Puede ser hasta cuando usted vaya a ser juramentado, si consigue una posición en el gobierno, lo juramentan. Alguien superior tiene que ir a juramentarlo. Puede ser que sea el presidente de la República, puede ser que sea un ministro, puede que sea un director general, pero siempre va a ser alguien superior. Quiere decir que el juramento se establece sobre alguien que es superior. Pero Dios, no teniendo nadie superior a él dio un juramento a Abraham y le dijo: te bendeciré y te multiplicaré. Bendición y multiplicación. Y dice el 17, que ya lo leímos, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su designio, en otras palabras, que el propósito de Dios no cambia. La inmutabilidad de su designio quiere decir que el destino que Dios había preparado no tiene variación, no se muda, es inmutable. Y dice: interpuso juramento para que por medio de dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fuerte consuelo los que nos hemos refugiado para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. La esperanza de Abraham era promesa de bendición y de multiplicación. Pero la gran promesa que Dios hizo a David es que de su trono nacería uno que sería el rey de Israel, que sería el rey de la tribu de Israel. Pero nosotros tenemos una promesa aún mayor, y es que así como fue declarado que vendría un Mesías por los profetas y que le fue declarado a los padres y héroes de la fe de que vendría un Mesías que moriría pero que iba a resucitar de entre los muertos porque reinaría para siempre, y esa palabra se cumplió. Nosotros tenemos una promesa ahora.
ya no dada por hombres que eran intermediarios, sino por Él mismo, por Jesucristo, que nos dijo que Él volvería por su pueblo. Dios mismo habló. Dios mismo habló y nos dejó una esperanza de vida. Y esa esperanza de vida que Él nos dejó es que nuestros cuerpos serán levantados cuando Cristo venga en su segunda venida. Y si Él prometió que vendría una vez, y si prometió de que al tercer día iba a resucitar, y si prometió que por su sangre recibimos perdón de pecado y todavía al día de hoy la sangre de Cristo nos limpia de pecado, ¿cumplirá o no cumplirá su promesa, que es la esperanza de nosotros, de que nosotros viviremos juntamente con Él? Él lo cumplirá. Cada día que nosotros vivimos después de haber conocido a Cristo es un día menos para la gloria que nos espera. No sé si lo entendemos. El apóstol Pablo dice, ciertamente que quisiera vivir, que quisiera estar entre ustedes, pero cuando pienso en la muerte, pienso también que yo debería morir, porque así puedo estar junto al Señor. Porque si muero, estaré juntamente con Él. El que tiene la gloria de Dios, el Espíritu de Dios en su corazón, le pierde el temor a la muerte. Hablaba el doctor Dunker el miércoles pasado sobre uno de los trastornos más fuertes que está ocurriendo en el día de hoy y que fue activado por la pandemia. Nosotros sabemos que es un espíritu, el espíritu de temor, el miedo, el que le llaman pánico, ataques de pánico, ese miedo causante de muchas enfermedades, especialmente las enfermedades del corazón, las enfermedades como diabetes y otras cosas, porque trabajan el estrés. ¿Sabe qué es lo que hace el miedo? El miedo anula la esperanza. Cuando usted coge miedo, usted lo que está haciendo es invalidando toda esperanza. No hay nada nuevo que pueda aparecer, no hay nada mejor que pueda aparecer. Y como tenemos miedo a lo que pueda ocurrir, entonces perdemos la fe. Perdemos la fe hoy, porque la esperanza es creer en lo que no hemos visto y esperar confiadamente en eso. Y la fe y la esperanza van muy unidas. Van muy unidas. ¿Por qué? Porque la esperanza es el tiempo que hay entre el día en que Dios puso fe en mí y yo lo recibí, y esa promesa ya fue establecida en el mundo espiritual, y cuando se alcance la promesa. Y la diferencia entre el día en que yo me llené de fe para creer algo en Dios y el tiempo del cumplimiento de esa promesa, que es el pleroma, tiene una diferencia que se llama kairos, pero ese kairos es de Dios, pero en el hombre se llama paciencia. Por la fe y la paciencia es que nosotros alcanzamos las promesas. Si nos desesperamos, perdemos la paciencia. En otras palabras, si perdemos la esperanza, nos vamos a impacientar. Y entonces ahí mismo se cayó la promesa que Dios había hecho a nosotros por medio de la fe. Y dice el verso 19, la cual tenemos como segura y firme. Segura y firme. Nosotros estamos seguros y firmes. ¿Por qué? Porque estamos llenos de esperanza. Estamos llenos de esperanza. Pero, ¿qué es estar lleno de esperanza? Es estar llenos de la gloria de Dios. Sabiendo que nuestra esperanza es una esperanza viva. Sabiendo que nuestra esperanza es una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Veamos qué nos dice.
Muévanseme con los versículos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante ¿qué? ¿Mediante qué? Mediante la resurrección de Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a esperanza viva. El nuevo nacimiento que hay en nosotros al tener un encuentro personal con Jesucristo, ese nuevo nacimiento es el producto de haber tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo y haberle entregado nuestra vida a Jesucristo. Entonces recibimos por su sangre redención, perdón de nuestros pecados. Pero ¿qué tipo de esperanza es esa? Es una esperanza viva. Esa es la característica. ¿Por qué es una esperanza viva? Porque está fundamentada en la resurrección. Está fundamentada en la resurrección de Jesucristo, que es el que nos ha hecho renacer, es el que nos ha preparado a nosotros, es el que ha puesto en nosotros su vida, su espíritu, que es el que da la vida. Y esa gloria está dentro de nosotros. Wow, cuando tú entiendes que ya la gloria de Dios está en ti, que la resurrección de Jesucristo ya está en ti, porque la vida de Dios está en ti cuando el Espíritu Santo vino a habitar en tu interior. Ya la gloria de Dios está en ti. Tú tienes que vivir bajo esa esperanza de que vivirás y no morirás, de que todos serán transformados, pero no todos vivirán, pero nosotros viviremos y estaremos con Él hasta la eternidad. Esta es la mejor palabra de fe que nosotros podemos recibir. Esta es una palabra de fe que es mejor que toda la autoayuda. Es mejor que toda palabra positiva, de pensamiento positivo, de declaración positiva. No te rindas, levántate. Grandes cosas hay delante de ti. La mayor de todas es la vida eterna. Esa es la mayor de nuestra esperanza, porque es una esperanza viva, porque está fundamentada en la resurrección. Y nosotros nos ocupamos y nos desenfocamos de la mirada del Señor, porque nos ocupamos en tantas cosas materiales. Nos ocupamos de tantas cosas materiales, del carro, de la casa, del amigo, del bochinche, del tema de ahora, del momento, nos ocupamos de lo que ha ocurrido en la nación, de los escándalos que nosotros escuchamos. Nos ocupamos de tantas cosas y no nos enfocamos en que nosotros viviremos, que podemos estar firmes y seguros, que nada de lo que oigamos nos puede tambalear, porque nuestra fe está fundamentada sobre roca firme. Nosotros podemos estar seguros y confiados. Seguros. ¿Por qué estamos seguros? Porque tenemos una palabra que Jesús nos ha dejado. Quien en mí cree tiene vida eterna. Y Él nos dijo que Él vendría por nosotros. Él va a venir. Y si Él va a venir en una segunda venida, esa es la promesa que nosotros tenemos. Y nos dejó su espíritu. Nos dejó su espíritu, el ancla de nuestra alma. Nos dejó su espíritu. Vamos a ver a quiénes le corresponde primero el espíritu. Juan 1:12. Juan 1:12. ¿A quiénes le corresponde ese? Para que tú sepas si tú lo tienes o no lo tienes. Porque quizá alguno esté dudando. O quizá alguno crea que lo tiene y no lo tiene. Porque no todos son hijos de Dios. Gracias a Dios que muchas palabras del que dijo eso, de que todos son hijos de Dios, muchas de las palabras que él dijo ahora la están eliminando, la nueva autoridad de la iglesia tradicional. Lo cual habla de la infabilidad, que no es real. Que ese dogma de la infabilidad, de que la autoridad máxima no se equivoca, es mentira. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjese cuáles son las dos condiciones.
Primero, recibir el evangelio, recibir la palabra de fe. Esto no es cuestión de que yo soy cristiano desde chiquitico. Esto no es que por tradición a mí me hicieron y me pusieron un título. Esto es cuestión de recibirlo. Tiene que haber un acto de conciencia. Tiene que haber arrepentimiento. Hay gente que no sé. ¿Y de qué yo me tengo que arrepentir? Mire, te fuiste para el infierno. ¿De qué yo me tengo que arrepentir? El apóstol Pablo dijo, todos los días me tengo que arrepentir. Y si Pablo era uno que decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿por qué yo me tengo que creer más grande que Pablo? De que yo no tengo nada que arrepentirme, yo todo lo he hecho bien. Yo soy un ejemplo. Yo no he fallado. Pueden decir todo lo que quieran de mí, pero yo todo lo que he hecho lo he hecho bien. Ahí mismo te condenaste a ti mismo. Ahí mismo te condenaste a ti mismo. A todos los que le recibieron, a los que creen en que hay Dios. Oye, todo el mundo cree que hay Dios. Todo el mundo cree que hay Dios. Y los que dicen que no creen en Dios, creen en Él, porque yo no tengo que negar lo que no existe. Todos creen en Dios, pero no todos le han creído a Dios. No todos le han creído a Jesucristo. Todo el mundo se sabe el Padre Nuestro y lo reza, pero no todos lo han recibido la palabra. No todos han creído en Jesucristo, porque para creer en Jesucristo tiene que haber un nacimiento nuevo, que es lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Y aquí es que está la pregunta. ¿Has nacido tú de nuevo? Yo no lo sé. Yo puedo deducir por los hechos el que ha nacido o no de nuevo, pero yo no estoy seguro. Porque el nuevo nacimiento se da en el corazón de cada persona de manera individual. Y solo Dios lo conoce. Ahora uno sí ve gente que aún teniendo años en el evangelio, uno dice, wow, pero ¿y será que no ha nacido de nuevo? ¿Será que todavía sigue viviendo en la carne? El apóstol Pablo dijo, les aseguro, hermanos, que cada día muero. Vamos a ponerlo, primera de Corintios 15:31. Para que podamos ver esta palabra, que no es que yo me la estoy inventando. Y ciertamente que yo puedo predicar palabras inventadas, pero en cuanto a mí concierne, trato de que todo lo que se predique en la iglesia sea conforme a la palabra de Dios. Dice, hermanos, por el motivo de orgullo que tengo por ustedes, o sea, me siento orgulloso de ustedes en Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, yo les aseguro que muero a cada instante. Esa traducción dice a cada instante, hay otra traducción dice cada día. A cada instante muero. Quiere decir que para yo vivir una eternidad, tengo que vivir muriendo todos los días. Pero mientras yo quiera agarrar el sartén por el mango, mientras el control lo quiera tener yo, mientras yo quiera manipular a mi esposa, mientras yo quiera controlar que ella es la que tiene que hacer lo que yo digo, mientras eso ocurra, nada va a obrar a nuestro favor. Es una esperanza viva, pero tiene condiciones. Dios le exigió a Abraham que tenía que dejar su casa, su parentela. Tenía que dejar todas las posesiones que tenía. Tenía que abandonar, y esa es la señal, abandonar su yo, abandonar su status quo, abandonar su comodidad, abandonar su confort. Pero Dios nos lo dijo 50 veces a Abraham, porque muchas veces nosotros oímos este mensaje 50 veces. Y desde que aparece uno diferente en las redes, ese es el que me gusta. El que critica, pero no el que te lleva a la salvación, a la verdad. A cada instante muero. Pero esa muerte era una muerte natural. No, era muerte a su yo. Era crucificar la carne. Es agarrar y decir,
Por lo menos déjame abrir el corazón a ver si esta gente que se dicen que son espirituales es verdad. Pero yo no puedo encerrarme en que yo sé, en que yo conozco, en que nadie sabe más que yo, en que soy más espiritual que todo el mundo. No. La primera bienaventuranza fue bienaventurados los humildes, los pobres de espíritu. Ahí no se está hablando de dinero, ahí se está hablando de humillación. Ahí se está hablando de reconocer delante de Dios nuestra debilidad. No podemos nosotros recibir bendición del cielo si no hay humillación. Esa es la primera cualidad de un verdadero cristiano, de un hombre o una mujer de fe. Es que se humille delante de Dios, es que se postre delante de Él. Lo único que puede hacer es postrarse y adorar cuando su gloria te toca. Cuando la gloria de Dios toca a uno, no es para decirle a los demás, tú ves, a mí sí me usa Dios. Tú ves, en mí sí se manifiesta el Espíritu. Tú viste a fulano, estaba muerto, pero en mí no. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es otra cosa. El Evangelio es renuncia, es entrega, es sacrificio. Es dar de sí. Yo no puedo hablar otro evangelio. Un evangelio de motivación. Eso no es el verdadero evangelio. Tiene sacrificio. El evangelio no es gloria. Porque la gloria vino cuando se pasó por la cruz. Si Jesús no hubiese pasado por la cruz, no hubiese alcanzado la gloria. De la cruz a la gloria. No es la gloria por sí misma. Nuestro destino final es la gloria, pero hay que pasar por la cruz para nosotros poder alcanzar la gloria. ¿Lo entendemos bien eso? Wow, yo digo, si este mensaje llegara al corazón de la iglesia, ¿cuántas cosas cambiarían? Y cambiarían para bien. Porque uno ve gente que se les va derrumbando la casa y escuchan el mensaje, pero siguen tercos. Dureza de corazón, lo que yo digo, eso es lo que hay que hacer. Y son ciegos espirituales, no ven el que le va bien y el que le va mal. Y déjame analizar por qué a fulano le va bien y por qué a este le va mal. ¿Qué hace este que este no hace? A Josué, el Señor le dijo, esfuérzate y sé valiente. Yo me recuerdo cuando tenía empresa de zona franca, que algunos compañeros empresarios decían, Betance sí es dichoso, ha conseguido buenos clientes y mira qué bien le va. Entonces yo dije, yo soy dichoso, es verdad que yo soy dichoso, porque Dios me ha bendecido. Ahora vamos a ver la diferencia. Y entonces yo fui al otro día, llegaba a las 7 menos 15 de la mañana y esperaba a las 8 para llamar a ese que decía que yo era dichoso y no había llegado. Y volví al otro día, que tú me llamaste, que no, que llamé para saludarte. Ay, qué raro tan temprano. No, yo llamé para saludarte. Al otro día volví y llamaba. ¿Llegó? No, no ha llegado. Y entonces llegó un momento, ¿y por qué tú siempre me llamas cuando yo no estoy? Para que tú sepas por qué que yo soy dichoso. Porque mucha gente no trabaja y vive haciendo juicio por aquel que le va bien porque se esfuerza y trabaja. Porque se acostumbran al dao, a la comodidad, al confort. Y no hay esperanza para eso. ¿Me están escuchando bien? Como no hay esperanza para aquel que no esté dispuesto a producir cambios en su vida. Aquel que quiere que todas las cosas sean a su manera. Y yo puedo decir, gracias al Señor, que puedo dar testimonio de eso. Porque esta enseñanza que estoy dando es porque yo la aprendí. Yo le estoy enseñando algo que aprendí. Mi primer libro a la manera de Dios fue porque me pasé casi 3 años teniendo, tropezando con piedras grandes. ¿Por qué? Por resistirme a dejar que las cosas fueran a la manera de Dios y no a la manera mía. Yo tengo el control. Estos negocios los formé yo. Yo fui que me gradué con summa cum laude.
No hay ningún empresario que sepa más que yo. Entonces mi éxito dependía de mi nombre. Dependía de mi trabajo, de mi esfuerzo, hasta que llegó un momento donde me hice la pregunta, pero no todo es producto de mi esfuerzo. Y comencé a cuestionarme hasta qué punto Dios interviene. La enseñanza que habíamos recibido de la iglesia tradicional es que Dios no se mete con la gente. Nosotros le hacemos unos cuantos rezaditos y le mandamos a Dios como algo a ver si Él lo recibe y Él no tiene que ver con nosotros. Y yo me preguntaba, pero ¿y en qué sentido tendrá Dios que ver con nosotros? Porque yo sé que Él está en el cielo. Hasta que comencé a conocer el Espíritu Santo. Y entonces dije, pero ven, acá hay muchas cosas que ocurren y que yo no tengo que decidirlas, que ocurren por mi fe, ocurren por la fe de alguien. Es más, hay fracasos que la gente está esperando que no ocurra el fracaso y sin embargo ocurre. Ah, bueno, pues es posible. Dios quizá tenga el 50% del control de la vida de uno. Quizá Dios sepa la mitad o interviene en la mitad de la vida de uno. Hasta que hice pruebas. Déjame ver si Dios interviene en todo. Y comencé a leer algunas cosas de la palabra de Dios, que hasta los cabellos de nuestra cabeza Dios lo tiene contado. ¿Cómo? 7.300 millones de habitantes en el mundo y Dios se lo tiene contado a cada cabeza. ¡Wow! Pero eso es mentira, eso no puede ser. ¿Cómo va a ser esto? Y el Salmo 139, porque esto lo dijo Jesús mismo. Jesús mismo lo dijo, hasta los cabellos de la cabeza, yo se lo tengo contado. Y mire cómo las aves se alimentan, miren cómo reciben alimento. Y no serán ustedes más, no tendrán ustedes más importancia para mi Padre que esos animalitos. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas les serán añadidas. Mateo 6. O sea que Jesús mismo fue el que dio esas palabras. Pero el salmista decía que no está la palabra en mi boca cuando ya tú, Señor, conoces lo que yo voy a decir. Y yo dije, no, esto es algo. Pero el mismo salmista después dice, esto es algo demasiado maravilloso para mí. No logro entender cómo es posible que tú conozcas cada detalle. Vamos a poner el Salmo 139. No puse la cita de Mateo 6 porque todo el capítulo 6 nos habla sobre la dependencia de Dios y termina con Mateo 6:33 que dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas les serán añadidas. Pero vamos a ver el Salmo 139. Y le estoy dando esto como testimonio. Aprenda usted a vivir su propia esperanza. Yo le puedo dar a usted una palabra, pero si usted no la vive, si no la experimenta, si no la pone por obra, usted no va a gozar de estos privilegios que Dios nos da. Salmo 139. Dice, oh Señor, tú me has escudriñado y me conoces. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Percibes desde lejos mis pensamientos. Oiga, desde lejos. Percibes mis pensamientos. Escudriña mi andar y mi reposo. ¿Cómo pudo descubrir David que Dios se daba cuenta de todos los pasos que daba? Díganme ustedes, ¿cómo pudo él descubrirlo? ¿Cómo pudo? Porque el profeta Jonathan le revelaba cosas, él las veía, él las pedía a Dios y veía la respuesta, pero a su vez, él veía cómo Dios lo guardaba y lo protegía su reino. Esto lo vivió él por experiencia propia. Dice el verso 3, 139:3.
Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago. Wow, cuando nosotros sepamos que Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, viviremos una vida de manera diferente. Ah, sí, para los que aman a Dios todas las cosas ocurren para bien, todo con propósito. Dios sabe lo que yo hago, pero el control de mi vida lo llevo yo. No me rindo delante del Señor. No escucho consejo. No me dejo llevar de las autoridades que por Dios han sido establecidas para mí. Quiero vivir como chivo, sin ley. Verso 4. Verso 4. Todavía no tengo la palabra en la lengua. Oh, y tú, Señor, ya sabes lo que yo tengo por decir, todo lo que yo estoy por decir. Y yo me pregunté, pero ¿y cómo es esto? Pues yo quiero hacer una prueba, yo quiero vivir esto, a ver si es Dios, si es verdad que Dios antes de yo pensar algo, ya Él lo conoce. Y entonces digo, está bien, voy a pensar en alguien. Y cerré mis ojos y digo, voy a pensar en alguien que me llame. Y si esa persona me llama, es verdad que Dios, pero en ese momento yo estoy pensando en mi mente y el teléfono sonando. La misma persona que yo estaba en mi mente pensando que me llamara, esa misma persona me estaba marcando. Dios me estaba probando que Él conoce todas las cosas. Y nosotros a veces somos tan torpes y tan ingenuos de nosotros creer que Dios no controla todas las cosas. Si Dios no controlara, este universo fuera un caos. Si todo lo que ocurre en el universo Dios no lo controlara, fuera un caos. Dios permite ciertas cosas, pero son una llamada de atención para el hombre. Y dice, y he aquí, tú la sabes toda, verso 5, por detrás y por delante me rodeas y sobre mí tienes puesta tu mano. Y aquí está el verso 6, la gran maravilla de Dios. El verso 6 dice, saber esto, oye, me explota la cabeza. Eso es, en otras palabras, rebasa mi entendimiento. Dice, es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo, me explota la cabeza a entender que Dios, antes de que yo lo esté pensando, ya Él sabía lo que yo iba a pensar. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta palabra! Y el verso 7 dice, ¿dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Y cómo podría huir de tu presencia? Nada escapa al control del Señor. Y para terminar con el tema le voy a mencionar versículos que quiero que me lo vayan poniendo en pantalla. Colosenses 1:27, que hacen referencia a la esperanza, esa esperanza viva que nos habla la primera carta de Pedro, verso 1, capítulo 1, verso 3. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer, eso somos nosotros, las riquezas de la gloria de este misterio entre los no judíos, eso somos nosotros, y que es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Haga así, Cristo en mí, esperanza de gloria. Wow, la resurrección, la vida eterna ya está en ti. Y esa es nuestra esperanza de gloria. Dale un aplauso al Señor. Cristo en mí, esperanza de gloria. Filipenses 1:6. Estoy persuadido que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día?
el día de su segunda venida, el día en que Él instalará el tribunal de Cristo, donde separará a los unos y a los otros, y a uno le dirá, échense de mi lado, irán a condenación, a muerte eterna, pero a estos le daré las llaves del reino, para que puedan disfrutar toda la eternidad. Y vamos a ver en Tito 2:13. Todas estas son citas bíblicas que nos ayudan a nosotros en cuanto a la esperanza. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que Dios ha prometido para nosotros? Tito 2:13. A veces el internet está un poquito lento. Lo entendemos. Mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Wow, nuestra esperanza es de vida eterna. Pero ¿qué nosotros aguardamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos a la expectativa? La gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, su segunda venida. Su segunda venida. Eso es lo que estamos nosotros esperando. Segunda de Corintios 4, 16, 18. Y después vayan buscando la de Romanos 8. Segunda de Corintios 4, 16. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Verso 17. Es decir, que aunque los días nos van cayendo, pero por dentro nos renovamos y nos estamos preparando, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Verso 18. Todo lo que padecemos aquí va a pasar, pero la gloria que nos espera será eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Romanos 8, 24 y 25. Porque con esa esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. Porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Verso 25. Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo. Por favor, dígame esa palabra. Con paciencia. Con paciencia ganamos las almas. Con paciencia es que ganamos nuestras almas. Romanos 4, 18. Que suba la adoración. Romanos 4, 18. Contra toda esperanza Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones. O sea, ¿qué esperanza tenía a Abraham? La promesa de Dios. Pero nosotros tenemos una esperanza que es segura, es una esperanza viva, que el mismo que vino una vez y que resucitó de entre los muertos vuelve otra vez por nosotros. ¡Wow! Grande es nuestro Dios. Grande es nuestro Dios y a Él sea la gloria. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Ustedes conocen Hebreos 11.1, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir cuál es la definición de fe de Hebreos 11.1? La fe es la certeza de lo que se espera. Esa es la esperanza. La convicción de lo que no se ve, pero por esperanza guardamos, sabiendo que lo conseguiremos, que lo alcanzaremos.
Primera de Corintios 15, 19. Primera de Corintios 15, 19. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, con esto yo concluyo. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero hay una esperanza segura. Hay una esperanza segura. Y es que nosotros tendremos vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a adorar al Señor. Si nuestra esperanza fuera únicamente para esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Repítase eso usted mismo. Oiga, si mi esperanza está puesta en cosas de esta vida, sería el más infeliz de todos los hombres. Pero no. Le vuelvo a repetir, pero no, porque nuestra esperanza está puesta en un Dios vivo. Esa es el ancla de nuestra alma, ese es el apoyo, ese es el soporte que nosotros tenemos. Ese es como lo que nos aguanta a nosotros, saber que tenemos el Espíritu Santo. Aférrate al Espíritu Santo. Escúchame bien. Aférrate al Espíritu Santo. Hazte uno con Él. Recuerda la palabra, asirnos, fundirnos, hacernos uno con Él. Vamos a